En un vídeo anterior ya tuvimos ocasión de explicar qué es una IPO, una oferta pública inicial para la adquisición de acciones. Pues bien, en este segundo vídeo, dentro de la serie promovida por Freedom Finance Europe, vamos a explicar cuáles son los riesgos y las oportunidades que tiene invertir en una IPO. Veámoslo. Las IPO son consideradas situaciones especiales de inversión, es decir, eventos atípicos que potencialmente pueden proporcionar una alta rentabilidad a los inversores. Son eventos atípicos porque no son eventos que sucedan todos los días. No es como la oportunidad que podemos tener de comprar o de vender una determinada acción que cotiza en los mercados. No, las IPO presentan una ventana estrecha para invertir. Si no acudes a una IPO, la pierdes, es un evento que no se repite. Luego sí podrás invertir en las acciones de esa empresa una vez estén cotizadas, pero si en el evento atípico de la IPO, si en la salida a cotización de una empresa existen oportunidades de inversión atípicas, anormalmente provechosas para los inversores, entonces o se acude a la IPO para aprovechar esa oportunidad de inversión o esa oportunidad de inversión atípica se pierde. ¿Y por qué cabe pensar que en una IPO, que en la salida a cotización de una empresa se pueden presentar oportunidades atípicas de negocio, oportunidades atípicas de inversión? Pues bien, sin duda, para que exista una oportunidad atípica de inversión en una IPO, lo que ha de suceder es que el precio al que se vendan inicialmente las acciones cuando una empresa ejecuta una IPO, sea un precio inferior a aquel que tenderá a exhibir a medio plazo. Es decir, las IPO constituirán oportunidades de inversión para los inversores si al salir a cotización las empresas venden parte de su capital social con descuento. Ahora bien, ¿tiene sentido pensar que cuando una empresa sale a cotización, cuando una empresa vende por primera vez parte de su capital social al mercado, sistemáticamente ese tipo de empresas van a vender sus acciones con descuento? ¿Realmente esta es una hipótesis razonable que se puede efectuar? Porque pensemos que si los propietarios de la empresa, cuando la sacan a cotización, cuando la empresa pasa de ser propiedad privada cerrada a una propiedad privada abierta al público, si los propietarios venden con descuento las acciones, están perdiendo dinero. Los dueños de una empresa no quieren vender el capital social con descuento. Lo querrán vender en todo caso con prima. Cuanto más les paguen por su porción del capital social, tanto mejor para ellos. Por consiguiente, no tienen incentivo a vender demasiado barato el capital social de las empresas cuando ejecutan una IPO. Por tanto, si esto es así, si a los dueños de la empresa no les interesa vender su compañía demasiado barata, ¿en qué sentido cabe presuponer que sistemáticamente cuando haya una IPO, las acciones se venderán inicialmente con descuento? Bueno, existen dos razones que podrían llevar a que sistemáticamente, o al menos en muchas ocasiones, las acciones en una IPO se vendan inicialmente con descuento. La primera razón son los intereses de la banca de inversión. Hemos dicho que a los propietarios de una empresa no les interesa, lógicamente, vender el capital social a un precio artificialmente barato. Pero es que quien estructura la operación de la IPO, quien estructura la salida a cotización de una empresa, no son los dueños de la compañía, son bancos de inversión. Es decir, entidades especializadas en desarrollar todos y cada uno de los pasos regulatorios y burocráticos que están asociados a una IPO. Pues bien, la banca de inversión suele ofrecer en las IPO un servicio adicional de cobertura que se llama underwriting. ¿Qué es esto? Pues que si cuando se ejecuta una IPO no se coloca todo el capital social que el banco de inversión se había comprometido a colocar a un determinado precio, entonces es el banco de inversión el que se queda el exceso de capital social no colocado en el mercado. El underwriting, por tanto, es un seguro que el banco de inversión proporciona a los dueños de la empresa que va a salir a cotización, merced al cual se compromete a asegurar, a garantizar que todo el capital social va a ser finalmente colocado en el mercado, ya sea porque lo compran inversores externos
o porque si suficientes inversores externos no lo compran, será el banco de inversión quien lo adquiera, no para quedárselo de manera definitiva, sino para colocarlo más adelante con pérdidas en el mercado. Pues bien, evidentemente la banca de inversión no quiere quedarse con parte del capital social de la empresa a unos precios que luego va a tener que rebajar para colocarlo en el mercado. Todo eso le acarrea pérdidas. Por tanto, ¿cómo puede minimizar la banca de inversión el riesgo de tener que quedarse con parte del capital social por no colocarse entero en una IPO? Pues sacando ese capital social, esas acciones a la venta, a un precio más bajo que su valor real. Si la compañía sale a bolsa con descuento, es mucho más probable que los inversores externos compren el 100% del capital social que sale a cotización. Pero si le colocas un precio ajustado a su valor real, no digamos ya si le colocas un precio por encima de su valor real, es muy probable que parte de las acciones que se pretendían vender no se terminen vendiendo y que se las tenga que quedar el banco de inversión para luego revenderlas con descuento. Por tanto, este puede ser un primer motivo que lleve a que el precio inicial en una IPO sea más bajo que su valor a medio o largo plazo. Aunque también hay que decir que en la medida en que el mercado de underwriting sea competitivo, esa venta inicial con descuento para cubrirte contra el riesgo de tener que quedarte con parte del capital social no se daría. Porque si estás vendiendo con descuento, eso significa que puede venir otro que esté dispuesto a asegurarte a un precio más alto hasta que el valor final asegurado se acerque mucho a la estimación, a la expectativa de su precio a medio o largo plazo. Segundo motivo que puede llevar a que el precio inicial, el precio de salida de una IPO, sea más bajo que el precio a medio o largo plazo, es decir, que la IPO salga con descuento, la información asimétrica. La información asimétrica es aquella situación en la que una parte tiene más información que la otra parte y en la que esa información es crucial para que se desarrolle la transacción. En el caso que nos ocupa, el vendedor del capital social en una IPO, es decir, los dueños de la empresa que sale a cotización, tienen más información privada que los potenciales inversores en esa IPO. Los inversores que se plantean acudir a la IPO y comprar las acciones de nueva emisión no tienen por qué conocer internamente todos los detalles del funcionamiento de la compañía ni todo su potencial de revalorización futuro. Es verdad que las IPO tienen que registrar antes de salir a cotización toda la documentación sobre la situación financiera de la compañía, pero esa documentación no te dice todo lo que realmente se cuece dentro de la empresa. Por consiguiente, estamos ante un caso de información asimétrica. Los vendedores saben cuál es la situación real de la empresa, buena o mala. Los compradores no saben de manera muy fidedigna si la situación de la empresa es buena o es mala. Y por tanto, como existe una asimetría de información y esa asimetría de información obliga al comprador hasta cierto punto a acudir ciego o no con toda la información necesaria a la transacción, los vendedores se ven forzados a rebajar apreciablemente el precio para inducir a los compradores que saben que acuden ciegos o en parte ciegos a esa operación con el propósito de convencerles de que, aunque acudan ciegos, el precio está tan rebajado que va a ser una ganga. Si lo queréis, es como un mercado de coches de segunda mano. Imaginad que yo estoy dispuesto a pagar 10.000 euros por un buen coche de segunda mano o 1.000 euros por un mal coche de segunda mano. Y sin embargo, yo no sé si el coche que me está ofreciendo un determinado vendedor, es bueno o es malo, está en buen estado o está en mal estado. Por tanto, si yo atribuyo un 50% de probabilidad a que esté en buen estado y un 50% a que esté en mal estado, diré, bueno, 10.000 buen estado, 1.000 mal estado, la media 5.050 euros porque no sé si está en buen estado o está en mal estado. A lo mejor incluso ofrezco menos, 4.000, para cubrirme frente al riesgo de que me esté equivocando. Pues bien, el vendedor sabe que como no puede despejar esa información asimétrica, si quiere vender el coche lo va a tener que vender por 4.000. Imaginad que el coche es un coche bueno, de 10.000, pero que lo tiene que rebajar a 4.000 porque como yo no sé que es bueno, no voy a estar dispuesto a pagar más de 4.000. Pues en ese caso estaría comprando algo que vale 10.000 por 4.000 porque el vendedor no me puede persuadir
él tiene la información pero no me la puede transmitir creíblemente, no me puede persuadir de que el coche es bueno y vale 10.000, porque si yo lo supiera estaría dispuesto a pagar 10.000, pero como no lo sé ni lo puedo saber, como mucho estoy dispuesto a pagar 4.000. Pues bien, si muchas de las empresas que salen a cotización son buenas empresas que no pueden trasladar creíblemente la información de que son buenas empresas, el peaje que tendrán que pagar para salir a cotización será rebajar inicialmente de manera apreciable el precio al que se van a vender, porque esa será la única forma de inducir a suficientes inversores ciegos o con información insuficiente para acudir a la IPO, de que pese a eso es una ganga y han de acudir a ella. Bien, estos son los dos motivos que podrían justificar que de manera más o menos sistemática las IPO vendan inicialmente el capital social con descuento frente a su valor real a largo plazo. Sin embargo, también hay otro motivo que puede llevarnos a pensar que las IPO saldrán a cotización a precios inflados. Y es que el mercado bursátil puede estar cotizando en modo burbuja, puede encontrarse en un momento de exuberancia irracional, de optimismo desenfrenado, de tipos de interés extraordinariamente bajos que lo que hacen es recompensar la valoración de aquellas compañías que tienen sus flujos de caja más alejados en el tiempo. Típicamente muchas IPOs son una empresa de este estilo, empresas que están empezando, que van a crecer en el futuro y que por tanto ofrecen la mayor parte de sus beneficios no en el corto o medio plazo, sino en el muy largo plazo. Y en un contexto de bajos tipos de interés, ese tipo de empresas salen beneficiadas en sus valoraciones, y son valoraciones infladas y no reales y no sostenibles en el largo plazo. Por tanto, claro, el mercado se puede encontrar en una ola de optimismo desenfrenado, de liquidez superabundante, en la que, por tanto, toda IPO inicialmente sea comprada de manera masiva a casi cualquier precio. Y eso provocaría que en el medio largo plazo quien acuda a una IPO en esas condiciones de burbuja saldría perdiendo. Por tanto, hay motivos tanto para pensar que las IPO empezarán a cotizar con descuento, cuanto motivos para pensar que pueden empezar a cotizar con prima, es decir, con sobrevalorizaciones. Y por tanto, para decidir qué es lo más común, lo mejor es acudir, como siempre, a la evidencia empírica. El problema es que la evidencia empírica a este respecto también está dividida. Si acudimos, por ejemplo, a la base de datos de Freedom Finance, que es un broker especializado en canalizar la inversión hacia las IPO, la rentabilidad promedio de las 269 IPOs en las que han participado o cuya inversión han posibilitado hasta el momento, la rentabilidad promedio al cabo de 3 meses, porque hay un periodo de 3 meses durante el cual aquellos que participan en una IPO no pueden vender inmediatamente las acciones para no hundir a muy corto plazo el precio, pero al cabo de 3 meses, que es lo que se conoce como lock-up period, al cabo de 3 meses ya se puede vender. Pues bien, la rentabilidad al cabo de 3 meses de las IPO a las que han dado acceso ha sido del 58%. Ahora bien, esa rentabilidad pasada no tiene por qué trasladarse en forma de rentabilidades futuras, sobre todo porque también venimos de un periodo de tipos de interés muy bajos donde precisamente se favorecían este tipo de empresas cuyos flujos de caja futuros, como ya he dicho antes, están muy alejados en el tiempo y por tanto tipos bajos tiendes a inflar la valoración de este tipo de compañías. ¿Cómo se van a comportar las IPO en un entorno como el actual de tipos de interés crecientes? Pues desde luego ya es bastante más incierto y no podemos sacar muchas conclusiones de lo que ha ocurrido hasta la fecha en las 269 IPOs recientes cuya inversión ha facilitado Freedom Finance. Si en lugar de acudir a una mera base de datos, por muy amplia que sea, 269 IPOs, pero que podría estar sesgada, por un lado quizá Freedom Finance seleccione muy bien las empresas a las que acudir a invertir, o quizá más probablemente los últimos años han sido años en general muy buenos para la inversión en casi cualquier cosa que saliera a cotización, si en lugar, como digo, de centrarnos en esta base de datos, acudimos a investigaciones académicas más formales, comprobaremos que, como os decía, las opiniones están divididas. Por un lado, esta primera investigación concluye que la rentabilidad a muy corto plazo de invertir en una IPO ha sido históricamente positiva. Es decir, que al menos con respecto a las valoraciones que alcanzan las acciones en el corto plazo,
las IPO suelen inicialmente venderse con descuento y que ese descuento ha ido fluctuando en el tiempo. Durante los años 80 fue del 7%, en la década 90-98 fue del 15%, durante la burbuja de las .com fue del 65%, lo cual acredita estas olas de optimismo de las que os hablaba. En olas de optimismo, pues la rentabilidad a corto plazo puede ser muy buena, puede ser muy alta, pero la cuestión es a medio y largo plazo si va a seguir siéndolo. Y durante los años 2001-2003, la investigación es de 2004, fue del 12%. Por tanto, ya digo, esta primera investigación sí parece concluir que, al menos con respecto a los valores presentes estimados en el corto plazo, las IPO suelen salir a la venta, el capital inicial de las empresas suele salir a la venta en un comienzo con descuento. Esta segunda investigación trata de responder a la misma pregunta que la investigación anterior, es decir, cuál es la rentabilidad potencial de las IPO en el corto plazo, pero para el caso de mercados emergentes, y toma en concreto el caso del mercado de Sri Lanka. Los mercados emergentes suelen ser mercados menos eficientes que los mercados desarrollados, porque suele haber menos operadores evaluando las compañías y, por tanto, las tendencias anteriores que hemos mencionado se van a ver de manera más exagerada en juego, van a entrar más exageradamente en funcionamiento. Pues bien, este paper encuentra que el descuento promedio con el que se vendieron las IPO entre el año 91 y el año 2017 fue del 47%. De nuevo, se trata de un descuento muy cuantioso en el muy corto plazo. Y enfatizo el muy corto plazo porque, si nos fijamos, estas dos investigaciones anteriores únicamente tratan de medir si en el muy corto plazo el precio de venta a corto plazo con respecto al precio de adquisición original, si en el muy corto plazo se obtienen rentabilidades extraordinarias porque las IPO se colocan con descuento. Pero lo que desde luego también debe interesarnos es si en el medio o largo plazo el precio inicial de las IPO ha sido un precio barato o ha sido un precio caro. Es decir, más allá de que se pueda dar el pelotazo en el corto plazo, que todo puede ocurrir, la cuestión es, si yo acudo a una IPO, estoy comprando una empresa que va a generar valor en el largo plazo, estoy comprando esa empresa generadora de valor en el largo plazo con descuento. Bien, pues a esta cuestión trata de responder esta tercera investigación. No se centra tanto en los rendimientos que puede obtener un inversor a corto plazo por invertir en una IPO, sino en los rendimientos que obtuvo en el largo plazo, concretamente en las IPO desarrolladas entre el año 80 y el año 97. Recordemos que la primera investigación encontró que durante esos años el inversor a corto plazo obtenía una rentabilidad entre el 7 y el 15%. Pues bien, lo que dice esta tercera investigación es que en el medio o largo plazo el inversor que acudió, en términos promedio, claro, a una de esas IPO durante ese periodo de tiempo estuvo pagando por la IPO un sobreprecio que oscilaba entre el 14 y el 50%, es decir, que compró muy caro. ¿Por qué? Pues probablemente por el exceso de optimismo inicial sobre la capacidad de generación de valor futura de la IPO. En definitiva, como siempre en el mundo de la inversión, nada es sota, caballo y rey. Si lo fuera, todos aquellos que reprodujeran esa estrategia serían millonarios y, de hecho, se arbitraría esa estrategia y dejaría de ser una estrategia provechosa para volverse millonario. Ahora bien, sí es cierto que las IPO son situaciones especiales de inversión donde, por los motivos fundamentales que hemos explicado, se pueden dar oportunidades de negocio extraordinarias. Que se puedan dar no significa que necesariamente se den. Como hemos comentado, también hay razones para pensar que se pueden dar situaciones de riesgo y de pérdidas extraordinarias. Por consiguiente, la lección más bien para el inversor es que ha de prestar atención a las IPO porque puede haber tesoros ocultos, pero sin caer en el grotesco error de pensar que a buen seguro toda IPO tiene un tesoro oculto, porque puede tener también un muerto en el armario.